igual ahí lo mandé al grupo, profe, así que se supone que ahora cuando lo empiecen a ver se van a ir conectando. Claro, con el link no me dejaba entrar, me decía eso, que estaba en otra reunión. Ahí está Cáceres, acá también está otra de las compañeras que acabo de aceptar. Bueno, ¿cómo va la vida en esta época tan extraña y tan particular? Saben que hacemos como siempre en estas reuniones, conviene tener los micrófonos silenciados, salvo la persona que hable. Yo lo voy a mantener abierto para las preguntas que me vayan formulando, ¿verdad? Pero bueno, en la medida que uno hable, abre su micrófono y nos va comentando cómo está pasando cada uno esta época en este inicio de la carrera tan particular. El que quiera, Matías, cualquiera, Guadalupe. Acá tengo más compañeros que se van agregando. Es una cursada rara, la verdad, pero uno se tiene que ir adaptando, me parece. No queda más remedio, ¿verdad? No queda más remedio. Y lamentablemente no, profe, pero bueno, yo creo que si uno tiene una buena predisposición, todo se puede. Es cuestión de eso. Sí. En mi caso, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Tengo mucha buena predisposición, pero como tengo 4 hijos y también les mandan todo por mi celular, es un lío. La verdad se me complica muchísimo. Trato de hacer y de leer, pero se me complica muchísimo. Entiendo. Cuando uno está solo quizás es distinto, porque puede leer en el trabajo o en su casa, pero a mí la verdad no encuentro un lugar, un espacio, es re difícil. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Bien. Sí, no aflojen, ¿eh? No hay que aflojar, porque la verdad es que en esta situación de complejidad estamos todos, tanto ustedes como nosotras, ¿eh? Así que no hay que aflojar, hay que acompañarse y bueno, y escucharse y tratar de que todos tengan posibilidades, ¿no? Eso es lo importante. Acá no era que era un contrato de esta manera, como yo les dije al principio. Ustedes se anotaron para cursar presencial y esto es otro modo. Así que nos tenemos que adaptar a esta ausencia de presencialidad hasta que se pueda, y de la manera que se pueda. Bueno, sí, decí. Como que fue una sorpresa, entonces nadie estaba muy preparado por ahí, ni siquiera, no psicológicamente, porque uno se va adaptando a los cambios, pero a veces, o sea, cuesta, de golpe vos tenés planificado algo y te encontrás con que tenés que manejarte todo por computadora, que tenés que estar viendo que tengas buena conectividad, que tengas disponibilidad para estar sentado frente a una computadora. Mismo pasa, por lo menos a mí, con el tema de las fotocopias. O sea, me recansa la vista y no puedo estar como antes hacía imprimiendo todo por una cuestión de tiempo, de cercanía a la fotocopiadora o demás, o mismo en la impresora, todo porque es un costo y es un tiempo que ahora por ahí no tenés para decir, bueno, me voy hasta acá al centro a imprimir unas cosas y vuelvo, entonces nada, cansa, es como... No. Bueno, Lilian, ¿cómo estás? ¿Qué querías comentar? Bien, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bien, profe, bien. Yo venía bien con todo, bueno, pero la semana pasada empecé a trabajar otra vez y ahí ya se me complicó un poquito el tema de los tiempos. Bueno, llego a las 4:30 y después tenemos que estar cursando, así que ahí me compliqué un poco, me atrasé un poco, arranqué bien, pero cuando volví al trabajo se me complicó. Bueno, pero tomate las cosas con calma, vos viste que los videos se pueden ver en el momento que ustedes puedan y las preguntas se pueden enviar después, o sea que si no estás en ese horario no te complica. No, por eso, profe, yo los puedo ver en cualquier momento, no, con su materia se hace bastante fácil. Se hace fácil todo este temita, porque uno ve los videos cuando puede, así que eso nos viene bárbaro, la verdad, que a los que trabajamos nos viene re bien. Bueno, entonces, bueno, esa modalidad, más allá de las clases, de este tipo de clases de consulta, la vamos a mantener para que, bueno, también puedan seguir viéndolos en los tiempos que cada uno tenga, ¿verdad?
Bueno, acá ya somos Y Romina algunos. es una genia. Sí, totalmente. Romina, la referente del grupo. Romina es una genia porque nos va pasando todo, la verdad que... Es una gran compañera, tal cual, una gran compañera. Bueno, gente, empecemos con las cosas, salvo que quieran agregar algún otro comentario de otro tipo. Empecemos con las consultas que tengan de lo que venimos trabajando en estos días, consultas, sugerencias. Bueno, estoy para eso, para escucharlos y escucharlas. Hola, buen día, profe. Buen día. ¿Puedo hacer una pregunta? Estuve leyendo un poquito el material, medio hacia las apuradas, porque estaba escuchando recién, entré tarde a la reunión. Sí. Estuve leyendo el material y lo que le quería preguntar era si pulsión es lo mismo que líbido. Bueno, no, todavía no lo trabajamos mucho, es un tema que vamos a retomar la próxima clase, porque nos vamos a parar más en la última etapa freudiana, donde por ahí se hace una división. Cuando él comienza a trabajar, ¿se acuerdan que habíamos dicho que lo más importante, que la fuerza, que el motor del aparato psíquico, para él era la sexualidad, ¿sí? Y que eso, de hecho, le causa muchísimos trastornos con otros que no coincidían en ese enfoque. Sí con su diseño del inconsciente, pero no con respecto al valor central de la sexualidad como principal fuente y motor de energía. En realidad, lo que se llama libido va a ser la pulsión sexual. A partir del año 20, que es lo que vamos a ver la clase que viene, va a haber una división entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Es como difícil explicárselos rapidito, pero bueno, las pulsiones de vida van a ser como la libido y la sexualidad, las que llevan al sujeto a la construcción y a la creación, y las de muerte son los que llevan al aniquilamiento y a la destrucción. No como cosas literales. A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para poder cruzar la rotonda en plena hora pico, el que conduce tiene que tener un alto grado de competitividad y pulsión de muerte, porque si no, los demás se lo pasan por encima. ¿Se entiende? La pulsión de muerte va a estar ligado a eso, a la agresión y a lo destructivo, entre comillas, pero que también es parte de innecesario para la vida cotidiana, no como una cosa, no en el sentido vulgar del término corriente agresión, ¿sí? Entonces sí, la libido por ahora se la puede conectar con la pulsión sexual y luego lo vamos a meter todo en el paquete de las pulsiones de vida. Eso lo trabajamos el miércoles que viene, centralmente, ¿no? ¿Qué otra pregunta, gente linda? Buena igual tu pregunta porque poco introduce al tema siguiente, Carla. Me diste pie para el tema siguiente. Gracias. No, por favor. Claro, pues, estaba leyendo y de pronto mirá los apuntes y me encuentro con estas como fuerzas, y entonces digo, bueno, no sabía si estaban asociadas o no. Después igual también otra pregunta que también quiero más o menos terminar de cerrar es esto de los procesos primarios y secundarios. No entiendo bien cuál es la diferencia. Bueno, los procesos primarios son los que señalan el funcionamiento, de la manera en que Freud explica el funcionamiento del inconsciente. ¿Y por qué primario? Porque al inicio de la vida, el inconsciente es lo único que tiene, es, digamos, esa impulsividad inicial, vamos a ver, y sobre todo se ve en el segundo modelo de aparato, es todo lo que hay al comienzo de la vida, es lo primario que hay al comienzo de la vida. Todo lo que va a venir después como funcionamiento secundario, ya sea el preconsciente, ya sea la represión, todo eso va a venir después. Por eso lo primario tiene que ver con el inconsciente, ¿sí? Y con la forma en particular en que funciona esa parte del psiquismo. Lo secundario, que va a venir además en el tiempo después, va a ser lo preconsciente y la conciencia, ¿sí? Donde va a funcionar el principio de realidad. Por eso
proceso primario hace al funcionamiento del inconsciente, proceso secundario al funcionamiento de la preconciencia, el preconsciente y la conciencia. Ok, gracias. No, por favor. ¿Qué otra preguntita? Puede ser también de los primeros temas, o sea, de todo lo que vimos hasta ahora. Nosotros psicoanálisis todavía tenemos clases por delante. Calculo una seguro más y no sé si alguna otra. Qué bueno, gente tomando mate y yo me lo dejé abajo, pero ¿qué lo tiró? Me lo olvidé el mate. Si sienten ruido, no se asusten, no me están a punto de desalojar, aunque a veces tiene ganas mi marido en esta cuarentena, sino que están arreglando el tanque que está arriba de mi techo. Entonces esos golpeteos que se escuchan son de ese arreglo que están haciendo hoy dos muchachitos. ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con Sí. respecto a los Dale. primeros temas? Sí, sí, por supuesto. Porque yo estuve leyendo, bueno, el inconsciente y todo, pero recién esta semana empecé a pasar todo lo que es al cuaderno de los primeros temas y me encontré con una duda en los elementos básicos del positivismo. Dale. Yo quería saber si la teoría de Darwin pertenece al positivismo, porque ahí es como que en la filosofía, en un momento, separa a Darwin del positivismo y lo une al mismo tiempo, pero no sé si pertenece específicamente a esos elementos básicos. Mira, en realidad Darwin va a ser más que... es un miembro de ese momento histórico que es el positivismo, y al mismo tiempo es una influencia importante, porque su forma de entender al hombre como producto de la selección, de la evolución de los animales, esa forma de entender al hombre, sacarlo de la esfera religiosa del periodo anterior, ¿sí? En cuanto a lo epistemológico, lo ubica así como integrante del positivismo. Era un científico y era, no recuerdo si era biólogo de formación, ahora me entró la duda si era biólogo de formación Darwin, pero sí está dentro de la ciencia, sí, y dentro de ese enfoque positivo. Y además, como te decía, suma, es una influencia que suma a ese enfoque positivo, ¿no? Porque, repito, habla de un ser natural, ¿sí? Un ser humano como natural, producto de la evolución de la naturaleza, no como un ser excepcional o exclusivamente racional. Una evolución de los primates. Gracias, Dice, profe. no, por favor, habrán visto que tanto la teoría de Darwin como la de Freud y la de Copérnico son las teorías que van a, que dicen como tirar al hombre de ese pedestal que tenía, ¿no? Primero porque la Tierra deja de ser el centro del universo, Freud porque dice que el hombre no es el dueño de lo que hace, o sea, le saca ese valor de racionalidad, y Darwin porque dice que descendemos de los monos. Entonces, digamos que a ese momento de predominio de lo humano como algo superior, bueno, es un poco, esto se caería con estos aportes, ¿no? Bueno, ¿qué otra pregunta, gente linda? Mientras pensamos... En la línea de tiempo, perdón, sí, en la dale. línea de tiempo, entonces, Darwin entraría dentro de lo que son las influencias. Yo lo ¿no? puse como influencia, sí, porque me Y, parece que es interesante resaltarlo así, porque su teoría es como muy influyente, sí. Influye dentro de lo que es la psicología experimental, ¿no es cierto? Influyente en todo el contexto del positivismo, para la psicología experimental y para todas las ciencias, porque decir que el hombre desciende de los monos también va a influir en todos los campos donde el hombre está incluido, en la sociología, en la antropología, o sea, en todos los campos sociales donde el hombre es objeto Claro. de estudio, va a estar influenciado por esa teoría, ¿no? Por esa idea.
no solamente la psicología. Bárbaro. Porque yo iba a poner en la línea también, pero no dentro de lo que es todo, sino que cuando Freud habla del aparato psíquico, también se habla de Hegel, de la dialéctica, con esto de la dualidad Sí. que tiene el aparato psíquico. No sé si eso también lo tendríamos que poner dentro de lo que es la línea de tiempo como una influencia. Se puede poner como una influencia si a vos te ayuda a entenderlo. Yo por el momento no agregué más que por una cuestión, digamos, de poco tiempo de encuentro y de trabajo para aclarar dudas, entonces pongo lo que me parece más elemental. Pero en la línea de tiempo que ustedes elaboran, como va a ser un instrumento de ustedes, todo aquello que todas las influencias, todos los contextos que les permitan mejorar su comprensión de cada uno de los temas, siempre son válidos. Repito, es un instrumento de ustedes. Bien, yo lo que hago es seleccionar lo más, diríamos, elemental y básico, pero si ustedes le quieren agregar información, mientras estén despejadas, ¿sí? Lo que son las psicologías de las influencias y el marco epistemológico, todo bien. ¿Se entiende? Mientras ustedes puedan reconocer la diferencia entre, pues si yo les diga, bueno, a ver, háblenme de cuáles son las psicologías que estudiamos hasta ahora. Ustedes me tendrán que decir la psicología experimental y el psicoanálisis, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba? A veces en los exámenes había personas que mencionaban el positivismo. Ojo, claro, el positivismo corresponde a la epistemología, de la cual van a surgir, pero no es una psicología en sí, ¿sí? Es el marco epistemológico que le da origen. Yo insisto con esto, discúlpenme lo reiterativa, pero es porque son errores que suelo leer o escuchar, ¿está? Por eso marco que en la línea de tiempo la manejen con criterios personales y didácticos, que quede bien claro qué es cada cosa. ¿Qué otra pregunta, consulta, dudas, algo que quieran comentar? ¿Algo para mejorar nuestro trabajo, nuestras clases? Profe, a mí, o sea, es como comentario en realidad. Yo Sí. estuve leyendo ya la primera parte nada más, digamos, del texto de, no me quiero confundir el nombre. Conceptos preliminares. Que mandó, no, el de concepto, no, de lo inconsciente, perdón. Lo inconsciente, sí, el segundo texto. Esa, o sea, de los que mandó de Freud, digamos, el Sí. primero. Y marqué como varias partecitas que me resultaron medias complicadas de entender cómo está escrito. Igual yo le mandé después un mail porque primero me resultó complicado y después cuando usted dio la clase pasada lo pude relacionar, digamos. Bien. Le encontré o sea, una explicación un poco más simple. Pero como que me pasa con el texto que hay partes que están como muy, no sé cómo decir la palabra, como rebuscadas, escritas como de manera complicada y marqué así como el párrafo, en este caso. No sé si quieren que se lo leo. Dale, léelo. De todas maneras quiero hacer una aclaración. Hay algo que yo lo comenté como alfabetización académica, que es poder leer textos de, digamos, de educación superior o textos académicos, que por ahí no todo el mundo está como entrenado en este tipo de materiales, de esta o de cualquiera de las materias. Esto también va a ser parte del trabajo de aprendizaje. Aprender a leer textos académicos, es decir, textos que son más complejos en densidad informativa, en lo que se llama el paratexto, ¿no? En elementos históricos por ahí que ustedes no tienen demasiado claros. Todo eso complejiza la lectura del texto. Entonces, en realidad hay que irlos tratando de leer, releer, de ir desarmando en la medida de lo posible, pero la verdad es que necesitan para eso
repito, aprendizaje, porque leer no es solamente una práctica en general, también es leer el texto en particular o el contenido en particular de esa área específica. Si a mí me dan un libro de física, es muy probable que yo me quede absolutamente en el aire sin entender nada de lo que leo. No es mi área específica de competencia, no me he dedicado a eso. ¿Está? Entonces hay que Sí. tenerle paciencia, leer, releer, y bueno, ir como desarmando y tratando de encontrar los nudos centrales que son con los que vamos a ir trabajando. ¿Bien? Pero dale, lee el Sí. fragmento, así lo tratamos de... Sí, en realidad el fragmento, o sea, como que lo veo complejo, pero la parte que me queda como la más duda es lo de que es el fragmento de dinámica de conducta, que es como que no entiendo a qué refiere cuando dice la dinámica de la conducta, porque habla esto de una doble y contradictoria legalidad, entonces es como que no entiendo a qué refiere, digamos. Sí, pero si no me lees la frase La, un poco más completa, no tampoco te la puedo aclarar. dice, esa doble y contradictoria legalidad que mencionamos es registrada por el sujeto humano como conflicto. El psiquismo se halla en equilibrio lábil, inestable, capaz de continua modificación. Esta modificación en busca de un nuevo equilibrio constituye lo que luego otros psicoanalistas llamaron dinámica de la conducta, que es constante, es el vivir. Claro, claro, está hablando, ahí te entendí, porque también vamos a tener algunos líos con la palabra conducta, sobre todo a partir de la próxima corriente, que es el conductismo. Justamente en este primer diseño de aparato psíquico que estuvimos trabajando, lo que se ve es un trabajo de movimiento, de energía entre estos dos polos. El polo inconsciente, que aludía a ese proceso secundario que me había preguntado Carla, y el polo consciente que tiene que ver con el proceso secundario. Entonces, cuando habla de esta dinámica, está hablando del conflicto entre ambos polos, lo que está en el inconsciente tratando de llegar a la conciencia o el preconsciente, y la preconsciencia a partir de la represión, intentando evitar que esto aparezca de manera directa en él, ¿sí? O sea, a esa dinámica de la conducta se refiere, al choque, digamos, entre estos dos polos del aparato psíquico. Cuestión, por otro lado, que si bien es un conflicto, también es un conflicto necesario, porque el equilibrio psíquico tiene que ver con esta división y con esta imposibilidad. Si lo que es contenidos de lo inconsciente pasaran a la conciencia, estaríamos en presencia de enfermedades muy graves. ¿Sí? A nivel psíquico, lo que está guardado tiene que estar guardado. Y tiene que Claro, aparecer mi de duda, la manera que aparece. ¿Sí? Sí. claro, mi duda en realidad más específica era por el tema este de conducta, que, o sea, Freud decía que no era como conductas que se podían manejar, porque no Tal eran cual. conductas, sino que eran actos fallidos, no los definía como conducta. Entonces me quedaba como esta duda de a qué se refería cuando hablaba de dinámica de la conducta, si Freud como que se opone a eso de poner la palabra conducta y lo trata de, o sea, lo habla de otra manera. Entonces me generaba esto de que, pero cuando usted la clase pasada dijo esto de que había como un conflicto continuo para un equilibrio, ahí más o menos lo interpreté por ese lado. Sí, lo que pasa es que al hablar de lo humano muchas veces utilizamos la palabra conducta, por eso yo también me quedé cuando vos la mencionaste. De hecho, hay un autor que sigue el psicoanálisis y que hace una explicación bastante más completa del término conducta, que yo después se los voy a escanear y se los voy a mandar para que tengan una visión distinta del concepto de conducta tradicional, que es solamente lo observable, ¿no? Porque parecería que el conductismo, que es la próxima corriente que vamos a trabajar, se apropió, ¿no?, de la palabra conducta, y quedó la palabra conducta exclusivamente para lo observable, ¿no?, para, digamos, lo que hacemos en forma visible, lo que decimos. En cambio, este autor que trabaja desde el psicoanálisis, lo que hace es usar la palabra conducta incluyendo todos estos aspectos, lo inconsciente, lo de contexto, ¿sí? De una manera mucho más integrada. Pero bueno, pasa eso, se la apropiaron en otro campo teórico.
Digo, no está mal hablar de conducta en el campo psicoanalítico, es una manera de explicar lo que le está pasando al sujeto. Aunque sabemos que para el psicoanálisis lo más trascendente, lo que le da origen a esa conducta, es aquello que el sujeto desconoce, o sea, el inconsciente. No sé, Evelyn, si te sirvió. Profe, Sí, profe, ahí ya lo estaba anotando, perdón. Está bien. Matías, dale. usted dijo que si esas cosas que están en el inconsciente no Sí. están ahí y estarían en lo que nos acompaña todo el tiempo, se puede desarrollar enfermedades más graves. ¿Eso puede ser como un estado de melancolía constante? Y la melancolía está dentro de las patologías llamadas psicosis, ¿sí? No la melancolía como un adjetivo, ¿no? Sino estamos hablando desde lo psicopatológico. Sí, la melancolía, la manía están desde ¿cómo se llama? Esperen que hay una compañera nueva. Están ubicados como patologías graves, sí. Si yo no recuerdo mal, porque yo no me he dedicado a la clínica, yo me he dedicado a educación, pero en el texto sobre melancolía, Freud hablaba un poco algo así como de que los pacientes melancólicos lo que tenían eran como una suerte de imagen sobre la cual permanentemente intentaban, imagen inconsciente, ¿no? Sobre la cual permanentemente trataban de no sé si remitirse, pero bueno, era como una sombra contra la cual no podían luchar, digamos, ¿no? Por eso era imposible trabajar esa melancolía y muchas veces terminaba en situaciones de suicidio, ¿no? Inclusive, por la gravedad como si fuese un fantasma que en lugar de soñarlo, lo ves todo el tiempo. No sé si es que cabe la diferencia, ¿no? El sueño permite que elaboremos un montón de situaciones, ¿sí? A nivel justamente de esa posibilidad de la vida onírica. En cambio, cuando hablamos de patologías graves o de esa invasión de lo inconsciente, hablamos de situaciones alucinatorias, de, de paranoia, de cuestiones que el sujeto no representa imaginativamente o en los sueños, sino que las convive con ellas. Y eso hace que su realidad sea tan, tan difícil, ¿no? O sea, no hay no hay posibilidades de manejarse desde un buen criterio de realidad. Está muy obstaculizado. ¿Mm? Sería como si tuvieran interferencias todo el tiempo desde ese otro lugar que es el inconsciente. ¿Qué otra Profe, y pregunta? hay, en el libro de de lo inconsciente, es como que hay varias partes que dice que luego retoma en tal libro, o que luego retoma tal psicólogo, o tal, porque habla de seguidores también de Freud. Sí. En ese caso, cuando dice luego retoma, hay que buscar como esos conceptos también como para tenerlos claros, porque por ahí nombra conceptos y después dice, pero lo retoma tal, no sé cómo decir, tal científico en tal momento histórico. No ¿Hay en, como que ir a buscar eso? ¿Es necesario? Digamos que para este momento de la carrera no me parece. Sí me parece que si ustedes tienen mucha curiosidad y quieren saber ahora de qué se trata, pueden ir a ver algo general, ¿no? En Internet, en Google, algo general de esos autores. Yo lo que creo es que mi tarea este año es introducirlas en la temática psicoanalítica, que es de una enorme profundidad, que lleva años de lectura, de estudio, y que pareciera como, vieron como las capas de la cebolla, siempre se le encuentra una más, nunca se termina. Yo cada vez que leo un texto interesante o de Freud o de alguno de sus discípulos o de los autores actuales que trabajan desde el psicoanálisis, siempre encuentro algo más. No se agota. Los buenos, digamos, los autores que han tenido esa actitud investigativa y esa profundización, no se agotan
y menos en un primer año y en unos primeros encuentros. La idea es, como les decía, que ustedes tengan algunos principios básicos relativamente entendidos y claros. A partir de allí, bueno, el resto de la carrera y lo que les venga después, las especializaciones, la universidad, lo que sea, para que aquellos que se dediquen o aquellas que se dediquen al psicoanálisis lo sigan trabajando. Pero realmente es un cuerpo teórico muy vasto, muy amplio, y además con muchas derivaciones. Hoy muchos de los autores que trabajamos no solamente siguen el psicoanálisis, sino que toman, por ejemplo, Lacan. Y ahí de nuevo hay que bailar con otra compleja, ¿no? Que es ese autor. Así que bueno, otros siguen la corriente inglesa, otros siguen la corriente norteamericana. Es como una diáspora, se ha dividido en muchísimas corrientes diversas, donde el principio común siempre va a ser la vida inconsciente como un motor de la conducta. Pero después va a haber muchísimas variaciones al respecto. ¿Se entiende, Evelyn? O sea, la idea es que si ustedes se quedaron con la duda y quieren ir y ver un poco más qué dice Adler, qué dice Jung, qué dice Otto Rank, vayan, pero igual, o sea, más que nada lo cita, o sea, pone como, claro, igual lo cita, o sea, a mí me pasa con su material que, como yo estoy haciendo el curso de AT aparte, lo utilizo también para el curso, entonces esas citas a mí me sirven, pero para ser más específico en lo que es el curso. Pero bueno. Como usa citas y los pone, dice, lo dijo tal y pone lo que dijo, pero después lo retoma, porque en realidad, por lo que voy leyendo del libro, es como el primer momento de Freud igual, porque como que tuvo varios momentos, y primero trabajó con lo inconsciente y después trabajó con el yo, con el ello, entonces nada, por eso también no quería irme de tema. Por eso pregunté si después retomamos, si hay que ir a buscar estos autores, más que nada como para ir haciendo por ahí un asterisco y saber que lo voy a tener que buscar o tal teoría voy a tener que buscar. No, vamos a seguir trabajando, bueno, como sí les decía, la segunda parte, o a partir del miércoles, vamos a profundizar con todo lo que hace a la segunda etapa. Pero bueno, no más que las ideas centrales como les estaba aclarando, ¿no? Después, si en alguna pregunta puntual yo veo que hay algún aspecto de la teoría que es necesario reformular, volveremos sobre ello. Por ejemplo, a ver, en el texto se habla de la temática edípica. Nosotros habrán visto que casi no la mencionamos, la temática edípica. Bueno, me parece que por un lado, porque ha sido bastante cuestionado el concepto de Edipo a partir sobre todo de los desarrollos y de las investigaciones en la temática de género. Entonces, sí, es cierto, Freud trabaja con la tragedia de Sófocles para explicar los vínculos primarios entre un niño y sus padres, pero no lo vamos a incluir por ahora. Es parte del desarrollo, sí, pero como no vamos a hacer la cuestión evolutiva, si se quiere, del desarrollo, o mejor dicho, del recorrido que hacen las pulsiones, bueno, no se va a trabajar. De hecho, tampoco lo trabajo demasiado en segundo. Trabajo más otras cuestiones sobre cómo el sujeto se estructura y los primeros vínculos, que la cuestión edípica, que insisto, es un tema de los controversiales actualmente. Porque no nos olvidemos. Claro, igual acá lo nombra y dice eso, como que va en contra de lo que se plantea Freud con la de la histeria, que no es algo del sexo femenino, entonces medio que lo nombra nomás y dice, en el caso de la mujer también es posible, porque si no la teoría, digamos, de la enfermedad de la histeria no tiene validez. Entonces medio que lo nombra nada más, tampoco no hace mucho hincapié.
No, también, claro, estamos hablando de algo que inició en el siglo XIX y que estamos cruzando con investigación actual. Todos los desarrollos sobre la temática de género y las identidades de género es bastante reciente. Entonces, bueno, hay autores que están trabajándolo, pero hay que seguirlo leyendo y estudiando. Sí, Carla. Nada que ver igual, ¿no? Pero para el psicoanálisis, entonces, la homosexualidad sería una patología, por ejemplo. Para Freud era una patología en su momento, ¿no? Sí, después otros psicoanalistas, ya te diría yo, desde mediados del siglo XX, casi en consonancia con lo que pasó con la Organización Mundial de la Salud, dejó de considerar a la homosexualidad como una patología. En realidad él había hecho una división entre, justamente a la salida del Edipo, decía en sus estudios, el sujeto puede, cómo resuelve esa instancia, y desde la neurosis, desde la perversión o desde la psicosis. Y dentro de la perversión ubicaba la homosexualidad. Estudios posteriores, lo que se sigue hablando de la perversión, pero cuando se habla de la perversión, en el caso de la sexualidad, se piensa fundamentalmente en el tipo de objeto sexual, qué objeto sexual se toma como elección y qué prácticas, ¿sí? Digamos, un violador sí es un perverso, ¿sí? Un homosexual no, porque está en una relación consensuada, donde impera el afecto y el respeto por ese objeto de amor. Entonces, lo que tiene que ver con la perversión es eso, como decía, un violador o una relación no consensuada con un pedófilo. Ahí seguimos hablando de perversiones, ¿no? Con un niño. Y otra preguntita, gente. Están muy interesados en el psicoanálisis, vieron que es un campo apasionante y que abre muchas puertas. Bueno, a mí me parece eso. Abre muchas puertas, genera muchas controversias todavía. Hola, profe. Hola, Cristina, ¿cómo Disculpe estás? que haya entrado muy tarde a su clase, lo lamento porque me hubiera gustado poder participar y estar, pero bueno, no sé qué pasó con la contraseña, Sí, algo estaba poniendo mal. No, me dijeron que yo mandé mal la invitación, así que fue un error mío, no te preocupes. Bueno. ¿Querés hacer alguna pregunta, Cristina? ¿Algún comentario? No sé, estuve mirando las películas, me falta leer un poco más de texto y bueno, no, más o menos va bien. Buenísimo. Igual les quiero aclarar que recién acabo, antes de trabajar con ustedes, de aprender a subir el video, así que esto después va a estar para disposición para todas las compañeras, el resto de las compañeras, así como los próximos que hagamos en los próximos encuentros, ¿no? De los días sábados. Buenísimo, muchas gracias, profe. No, por favor, disculpen a ustedes la demora, la verdad es que esto me está llevando su tiempo, no era algo habitual para mí, yo siempre trabajé de manera presencial, inclusive yo estoy estudiando en la universidad, pero lo estoy haciendo de manera presencial, no por internet, siempre elegí el trabajo interactivo, soy bicho de trabajar en grupo y con los otros, no he hecho nada virtualmente como capacitaciones, así que o como carreras. Es una primera experiencia para ustedes y para mí, o por lo menos para muchas de ustedes, o muchos de ustedes y para mí. Sí, Matías. ¿Querías preguntar algo, Matías? Profe, yo me... Sí, primero que todo se aprende, así que no se haga problema, eso es normal. Y otra consulta, ¿va a empezar a usar Zoom siempre? ¿Todas las clases? No, las clases de Zoom las vamos a dejar para los sábados, para las que, como les dije, para consultas e inquietudes. Y voy a seguir transmitiendo, sí, más temprano, porque veo que la conexión es mucho mejor. Entonces ayer me conecté a las 5, hice la clase,
y los dos grupos la pudieron escuchar perfectamente, cada uno en su horario, y después seguimos conectados en nuestros horarios habituales para las preguntas, los comentarios, las inquietudes. Esta instancia la pensé, bueno, como les decía, porque las quería conocer, ver un poco sus caras, y además compartir lo que desearan compartir, y para las consultas, ¿no? Que además del mail, bueno, tengamos esta posibilidad también. Bueno, espero mandar bien la próxima vez la invitación. Vieron que ya ahí me mandé una macana con la invitación, no sé qué hice. Voy a estar como más atenta. Además tengo locos a todos los de mi familia, porque hago pruebas con mis familiares, mis nietos, mi sobrino. Bueno, los tengo ahí de conejitos de indias. Pero la idea es hacerlo lo mejor posible con ustedes. Bueno, Profe, profe, todos estamos aprendiendo. yo me tengo que retirar, profe. Bueno, Evelyn, un Así gusto que, conocerte. gracias por sacarme las dudas, gracias. Bueno, Chau, profe. hasta pronto. Bueno, la gente que se Profe, incorporó, yo le sí, quería hacer, dale. le Rocío, quería hacer dale. una pregunta de conceptos preliminares. Perfecto, dale. Me quedo sin completar qué es la matriz biológica. Bueno, cuando se habla de la perspectiva psicológica, para entender lo humano, se habla de la matriz biológica tratando de explicar que también somos un cuerpo, ¿no? Entonces, por eso se habla de una matriz biológica. Hay un cuerpo donde se gesta ese bebé y el cuerpo existe, no es que se niega que exista ese cuerpo. Lo que pasa es que esa matriz biológica no es suficiente para explicar lo humano, porque si no, seríamos como cualquier otro mamífero que anda dando vueltas por el planeta. Lo que va a modificar es que la existencia per se de esa matriz biológica no garantiza la constitución humana si no aparece ese otro social. Por eso iniciamos la vida, sí, dentro de esa matriz biológica, pero nos constituimos como seres humanos a partir de la matriz social y del intercambio con los otros. La matriz biológica es nuestro cuerpo, Claro, entonces nuestra puse mal lo que genética. era la matriz social. ¿Por qué? Puse en matriz social, puse lo que era la matriz biológica en realidad, lo puse al revés. Ah, bueno, menos mal que lo pudimos aclarar, porque son bastante diferentes. Sí. Y otra pregunta respecto a esa guía también. Dale. Que no pude poner tampoco cuándo y por qué surge el positivismo de Comte. Y bueno, el positivismo de Comte, si lo recordamos, tiene un origen, por un lado en el campo de la ciencia, que es el método experimental, que ya se estaba desarrollando en el siglo XVII, todos los cambios que vinieron sobre todo, repito, en el campo de la física, desde Galileo, desde Giordano Bruno, que establece una metodología específica para hacer ciencia, la física, y luego también las ideas de Descartes, del racionalismo cartesiano, lo que se llamó el iluminismo, ¿sí? O sea, ambos elementos, tanto la filosofía cartesiana como el método experimental, van a contribuir para generar esa concepción moderna acerca del conocimiento, donde se va a instalar el positivismo. Entonces serían esas dos puntas específicamente: el método experimental derivado de la física y la filosofía cartesiana, que pone al hombre por encima de todos los seres con su posibilidad de duda y de razonamiento, ¿no? No sé si... Listo, Rocío, profe, gracias. ¿te aclaré un poquito, Rocío? Sí, gracias. Estuvieron con la guía, veo, qué bueno. Me falta la otra, la voy a hacer, se las voy a mandar seguramente entre lunes y martes, la guía sobre
el texto de psicoanálisis. ¿Alguna otra inquietud? Sí, profe, acá volviendo al tema del positivismo, ¿no? Sí. En Wundt. Él dice que el método Pará. experimental que utiliza es Te quiero hacer una aclaración. El positivismo es de Comte, no es de Wundt. no, bueno, pero no está incluido él Wundt dentro del... Wundt sí trabaja de acuerdo a las ideas del positivismo, pero Wundt... No, eso quise decir, perdón, no. ¿Sabés? Quise decir eso. ¿Sabés por qué te hago esta aclaración? Porque suele haber, repito, esta mezcla entre lo que es el positivismo y la psicología experimental. Suponete que yo te hago una pregunta de parcial, que obviamente no vamos a tener, pero si yo te hago una pregunta de parcial y te pregunto por la psicología experimental, me ha pasado que ha habido alumnos que me contestan sobre el positivismo. Por eso yo te paré ahí, ¿viste? Porque es un error que suelo ver o suelo leer. Sí, decime. No, está bien, profe. Mejor la aclaración, buenísimo. Bueno, él dice que va a utilizar el método de la introspección. Sí. Lo que me queda la duda es, ¿él es el primero que utiliza la introspección como método experimental? No. Va a haber otros psicólogos como Fleischner, otros psicólogos experimentales que utilizan esa metodología. Igual, en otros textos, otros autores explican que respecto de la psicología, del método de la introspección, hubo ciertos desacuerdos, porque la verdad que ustedes vieron a la señorita Schultz el otro día, no es un método que parezca demasiado científico, ¿no? La verdad es que alguien le pregunte al otro lo que le pasa, está es cuestionado como metodología al interior incluso de la propia psicología experimental. Pero bueno, fue lo más científico que encontraron para poder quedar dentro de lo que era considerado ciencia, ¿no? Después, bueno, vamos a ver cuando empecemos a trabajar con el conductismo, justamente uno de los principales cuestionamientos del conductismo a la psicología experimental va a ser el método, ¿no? Dice, ese método no... ¿Qué están investigando de esa manera? Eso es absolutamente especulativo, no es científico, ¿sí? Pero sí utilizaban esa metodología. Se habrán reído bastante, ¿no? De la señorita Schultz. No sé a quién le gustó su sombrero. La señorita Schultz es una muñeca que trajo mi madre, pobre mi viejita, cuando pudo viajar por primera vez a Italia, y le trajo esa muñeca a mi hija, que en su momento caminaba, y bueno, y a raíz de un pelotazo de mi hijo dejó de caminar. Pero bueno, esa es la historia de la señorita Schultz. Por eso ese sombrerito tan extraño, A mí me ese dio aspecto. miedo. ¿A vos te dio miedo? Sí, es un poco, sí. Anabel se llama esa muñeca que anda metiendo miedo en las películas, bueno. Bueno, sí. La idea era que tuviera una... Pensé que era Anabel, profe. Mirá, yo quería que tuviera una apariencia alemana en realidad, ¿viste? Pero bueno, es lo que hay. En cuarentena uno recurre a lo que tiene, ¿vieron? ¿Qué se va a hacer? Estuvo bien, profe. Y me parece que lo que es difícil de entender justamente en relación a la introspección y a cómo se entendía las respuestas humanas es la simpleza, ¿no? de encarar ese tipo de análisis, ¿no? Como tan básico que a esta altura del partido, con todo lo que se ha evolucionado y se conoce y se sabe alrededor del humano, parece como
ingenuo, ¿no? Por ponerle un adjetivo, sumamente ingenuo. Estamos un paradigma muy simplista, muy causa y efecto, muy básico. Hoy estamos realmente en otro modelo, en otra manera de entender lo humano. Nada que ver. Por eso a veces lo simple cuesta entender porque estamos como muy alejados en el tiempo de esas consideraciones, ¿no? Por eso hay que ubicarlo históricamente, es la única manera. Histórica y contextualmente. ¿Qué más, gente? Profe, yo le puedo hacer una pregunta volviendo al psicoanálisis. Dale, Carla. También me anoté, no me queda bien claro el concepto de catarsis y esto de los recuerdos encubridores. El concepto de catarsis vuelve a la dimensión de cómo maneja la cuestión de las energías, este aparato psíquico que maneja, en el cual circulan energías. Recuerden que estamos hablando de una metáfora que toma elementos del modelo de la física, ¿no? Entonces hay una energía que se distribuye, que circula en el aparato psíquico, y hay momentos de catarsis, es decir, de despliegue de esa energía, ¿sí? De despliegue, de salida de esa energía, para poder, digamos, retomar algún nivel de equilibrio. Que me habías preguntado algo más. ¿Y ahí tendrá que ver un poco con la ira también? No, no tanto. Estamos hablando de energía psíquica, de pulsiones. Ah, perfecto. ¿Sí? La ira tiene que ver con las emociones. Pero había una parte más de la pregunta, Carla, que se me fue. Me habías preguntado por la catarsis y por... por los recuerdos encubridores. Bien. Parte de las... la catarsis, entonces sería una manera así como de descomprimir. Sí, forma de descarga. Esas fuerzas, esos deseos. Sí, una forma de descarga, sí. Y en cuanto a los recuerdos encubridores, que esto también va a venir en la segunda parte de la teoría freudiana, es la posibilidad de empezar a pensar que los sucesos que recuerdan o que mencionan los pacientes no tienen que ser necesariamente sucesos que han existido, sino que un suceso puede quedar como resabio de una experiencia constituida por ese sujeto. ¿Se acuerdan de Cecile, la paciente de la película? Que, por ejemplo, ella hablaba de un padre al que recordaba en un hospital primero, ¿no? Y de unos policías, o sea, de unos médicos que terminan siendo policías, ¿sí? Los recuerdos son encubridores siempre, en tanto y en cuanto producen cierto disfraz del motivo original de la situación que les dio origen. ¿Para qué? Para evitar el displacer del sujeto, para evitar mayor nivel de angustia. ¿Sí? Entonces, hay recuerdos encubridores porque lo que está en juego no es la realidad de lo acontecido, sino lo que significó ese hecho o cómo el sujeto interpretó ese hecho. Las figuras de los padres, por ejemplo. Los padres actuamos con nuestros hijos y generamos momentos de intenso amor y momentos de intensa bronca y odio. Cuando vos le decís, no, te vas a quedar en casa y se terminó, y porque es un límite que corresponde, obviamente ese recuerdo no va a ser un recuerdo grato. Así como el otro, donde asististe, sostuviste, acompañaste, va a ser un recuerdo grato. Bueno, es el yin y el yang, ¿no? Es la parte que toca en el tema de la crianza. Eso
se convierte en un recuerdo con determinada valoración afectiva, que repito, no necesariamente puede haber sucedido. Suponete que frente a un límite haya un recuerdo de, no sé, mi mamá un día me tiró, estoy inventando, me tiró el cuaderno de clase, me rompió una hoja del cuaderno de clase porque yo no entendía la tarea. Y a lo mejor eso no pasó nunca, pero es lo que al sujeto le queda de esa experiencia vivida en su momento. ¿Mm? En realidad, con el pasaje del tiempo, Freud va a llegar a la cuenta de que casi todos nuestros recuerdos son encubridores. Porque hay mucho más de construcción, ¿sí?, que de realidad propiamente dicha, ¿no? Casi como las noticias, ¿vieron?, en los medios de comunicación, que terminan siendo tan como cuando, por ejemplo, manejadas que, bueno, presenciamos todos, cuando presenciamos varias personas un mismo suceso, no recordamos todos lo mismo. Exactamente, exactamente. Siempre es un recorte subjetivo. Absolutamente. Absolutamente. Y singular, por eso que hablamos siempre de un trabajo artesanal con cada sujeto y en cada circunstancia, ¿no? Por eso además también estamos hablando de una teoría que en muchos casos, que sustenta intervenciones, en muchos casos que provoca mucho rechazo, porque este tipo de intervenciones singulares y artesanales requiere tiempo, requiere constancia, no es mágica, ninguna pastillita resuelve nada, y esto genera mucho rechazo en otros ámbitos, ¿no?, donde está siempre la solución al alcance de la mano, o todo ya, ¿no? Bueno, es así. Es un camino diferente. Profe, yo me voy a tener que ir. Bueno, Rocío sos, ¿no? Sí, Rocío. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Igual está grabando la clase, ¿no? Sí, estoy grabando y en algún momento voy a poder subirla. Ténganme paciencia. Bueno, listo, profe, nos vemos. Nos vemos, hasta luego. ¿Llegó alguien más? No. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna de las personas que no preguntó hasta ahora? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Algún comentario más? ¿Alguna de... Yo por todo lo que estoy escuchando tengo que volver a leer todo otra vez de cero porque estoy totalmente mareada con todo, así que no puedo preguntar mucho por eso, porque estoy tratando de escuchar Mucho silencio, profe. lo que preguntan todos para ponerme bien al día. Estoy bastante confundida, pero bueno. No leí todavía lo nuevo y de lo viejo estoy tratando de hacer resúmenes. Si no, no me queda nada, me hice mucho lío. Pero bueno, ya me va a salir. De a poco, Guadalupe, de a poco. Como Sí. No sé qué pasa hay un poco de ruido con... Están todos silenciados, no sé qué pasa. Bueno, te decía, con paciencia, ¿sí? Date tiempo. Sí. Bueno. Estoy con las perspectivas, tratando de ubicar cada cosa para entenderla. Porque Bien. también son muchos nombres y tengo que relacionar y me hago un lío bárbaro. Pero bueno, saliendo. Me tengo que sentar a leer 20 veces lo mismo para que me quede algo. Sí, tal cual. La relectura... No sos la única, Guadalupe.
No, pero no quiero preguntar cosas que parezcan y no sé qué quiero preguntar. Pero bueno, pregunten los que tienen dudas, que ya tienen más claro, porque si no, yo estoy para atrás con todo. Profe, Se escuchaba bastante, con bastante bochinche, ¿no? A ver si silencio. profe, Sí, sí, ¿quién hola, está? Hola, ¿quién? yo, Tamara. Tamara, decí. Sí, no, que con respecto a los textos, yo el de Freud para principiantes que usted pasó, lo leí y me resultó mucho más llevadero que los textos enteros, como ese tiene dibujos y expresiones un poco más fáciles de entender, y también lo relacioné con la primera película, fue como más llevadero ese texto. Sí, es muy, y por eso es introductorio, por eso es para principiantes, Sí, sí. es para ayudar a entender al autor, ¿no es cierto? Tiene esa intención, son textos de divulgación general para ubicarlas mejor en la teoría, en la historia del autor. Por eso sí, yo siempre los recomiendo. Vamos a ver, cuando veamos Piaget también se los voy a recomendar, porque creo que eso, que abre un poco más el panorama, que ayuda a ir revisando las ideas y los conceptos. Algunos traen, inclusive, vieron que yo les había propuesto hacer un glosario, que cada uno tenga su propio diccionario de los términos que se repiten para irlos como teniendo disponibles, si ustedes no están leyendo y no lo recuerdan a qué se refiere. Bueno, en algunos de los textos para principiantes al final hay también un glosario de los principales conceptos. Así que sí, me parece que es un buen material que además lo tienen subido ahí en la página, o si no lo pueden encontrar, como me explicaron, no sé si ustedes o la gente de segundo, ponen en Google Freud para principiantes PDF y ahí lo van a poder descargar si es que no lo hicieron hasta ahora. Están disponibles. Así que sí, es un buen material para ayudar a la compañera que contaba que le costaba tanto, para mejorar su comprensión del tema, de los temas. Así que sí, yo también coincido que puede ayudar bastante, Tamara. Sí, a mí me gustó, se me hizo más llevadera la lectura con ese texto. Todavía el de inconsciente, muy por arriba lo miré, pero también como comentaba otra compañera, hay textos que se me dificulta entender, o sea, por la terminología que usted misma dijo de que son conceptos muy complicados de entender. Entonces es como que requiere de más lectura, de más comprensión, y es de a poco, porque por ahí yo no estoy acostumbrada a ese tipo de texto. Totalmente. Sí, esto es así, es leer, es tiempo y disposición y bueno, y voluntad y ganas, ¿no? Irle poniendo ganas para que se vayan desarmando, y bueno, y después se ven los procesos. Yo que tengo la suerte de trabajar en primero, en segundo, y hasta hace poco también trabajaba en tercero, se ve cómo las alumnas, los alumnos van evolucionando y van incorporando y van superando inclusive muchas de las cosas que les proponemos. Así que esto es primer año, gente, acuérdense que están iniciando, y encima iniciando en medio de esta situación tan absolutamente atípica, ¿sí? Primer año necesita mucho acompañamiento, así que, bueno, lo estamos haciendo como podemos. La idea es que nadie se quede afuera por los obstáculos, sino que los trate de resolver de la mejor manera posible. Si saben de alguna compañera, algún compañero que está así como cayéndose, o no sé, decepcionado o bajoneado, bueno, traten de alentarlo para que siga intentándolo. Creo que a todos nos pasa en algún momento eso. En algún momento de esta cuarentena nos pasó que sí, nos vimos como
muy aturdidos con todas las cosas y cómo vamos a seguir, cómo vamos a hacer, pero bueno, uno tiene que ir de a poco también. A veces a mí, por ejemplo, me juega en contra mi ansiedad de querer hacer todo, de querer leer todo, pero eso lo tengo que manejar yo también. Por supuesto, por supuesto. Como les decía, de a poco, tienen derecho a estar, tienen derecho a ser acompañados, acompañadas, así que paciencia y bueno, y cuenten con los profes que estamos todos, la verdad, con bastante, en ese sentido, bastante unidad en relación a acompañarlos y estar presentes para, bueno, para resolver esto de la mejor manera posible y siempre evitando o tratando de evitar que a ustedes se les complique más la vida. ¿Mm? Que esto sea un espacio que los ayude a estar mejor, que los ayude a ir construyendo su rol, pero que no sea un problema, ¿sí? En tal caso que sea un desafío, pero no un problema. Hay otros problemas en este momento que son mucho más graves y mucho más complejos, así que esto sea un espacio más de disfrute en la medida de lo posible, aunque los textos sean difíciles, aunque haya que leerlos muchas veces, pero bueno, que ese tipo de obstáculos sea algo a resolver, no, insisto, un problema. ¿Mm? Bueno, vamos a ir cerrando, si no tienen más preguntas. Ojalá tengan un hermoso fin de semana, lo que queda de él, parece que el tiempo acompaña. Ojalá no me hayan roto el techo mientras me arreglaban el tanque. Y ojalá pronto pueda subir esto para que lo podamos compartir con el resto del grupo de primero B. ¿Nadie quiere decir nada más? No, profe, gracias por tomarse el tiempo de sacarnos las dudas y de acompañarnos también. Es muy valioso todo lo que hace. Es mi tarea, es parte de la tarea, ¿sí? Me encantó Sí, verles las caras, me encantó. Nos estamos viendo, gente. Será hasta el miércoles entonces. Un abrazo. Muchas gracias, No, profe. profe, gracias. Chao, gracias, profe.